Y le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro ministerio de enseñanza aquí en el Talmud. Y ya sabe que la palabra Talmud es una palabra en hebreo, la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme a la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva, radial y también a redes sociales, donde típicamente nosotros estamos enseñando la palabra de Dios como expositivamente. En otra palabra, versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. Estamos muy agradecidos con toda nuestra audiencia, donde sigue enviando sus preguntas bíblicas y nosotros las recibimos diariamente a través de nuestro chat, el WhatsApp del chat. Permíteme compartir ese número es gratis por toda parte del mundo, simplemente por texto, es absolutamente gratis. Envía sus preguntas bíblicas y nosotros vamos a responder diariamente. Permíteme, el número es 1-310-804-7733, 1-310-804-7733, y ahí nosotros vamos a responder todas sus preguntas. Muchísimas gracias por sus preguntas bíblicas. Eso nos hace saber que la audiencia está sintonizando y prestando mucha atención, y con muchas preguntas es nuestro privilegio y nuestro gusto de responder. También permíteme extenderle una invitación también a visitar la iglesia para aquellos que están en Cusco, a visitar la iglesia cristiana de la gracia, que está ubicada en la zona de Huanchac, en la esquina de Garcilaso con Guanacapa, la parte de abajo de Guanacapa, edificio 305, y ahí están en el quinto piso, y gloria a Dios que hay un ascensor, el 305 Guanacapa. Ahí en ese edificio está la iglesia cristiana de la gracia, donde tienen su culto los domingos a las 9 en la mañana en la escuela dominical, y luego a las 10:30 comienza el culto principal con nuestro pastor Ángel Puente de la Vega, donde ellos están llevando la palabra del Señor como expositivamente y están con los brazos abiertos para recibirlos en su compañerismo uno con nosotros y también en la palabra del Señor, y los miércoles a las 6 p.m. Y para aquellos que están con nosotros aquí en los estados, nosotros estamos ubicados en la ciudad de Aiken, en el estado de Carolina del Sur, Aiken, Carolina del Sur. Estamos en la iglesia Bautista de Town Creek, que estamos ubicados, localizados en la calle 250 Town Creek Road, y ahí tenemos los cultos los domingos a las 8 de la mañana en español, a las 10 de la mañana en inglés, y luego en las noches, en los domingos en español, en inglés a las 5 de la tarde, y los miércoles también a las 6 p.m. Muy bien, y ahí para más información simplemente comuníquese a ese mismo número y con gusto le vamos a enviar la información y cómo llegar a ambas iglesias. Una vez más, 1-310-804-7733. Vamos a continuar con nuestro estudio aquí en la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 3, por favor. En Romanos capítulo 3, y ahora llegamos a versículo 28. Romanos capítulo 3, versículo 28. Y note bien, este es el segundo punto principal en esta sección de escritura, del 27 hasta 31, donde estamos estudiando aparte. Y note bien que aquí, ¿no? Llegamos llegamos a este punto de la fe y la justificación. La fe y la justificación. En otra palabra, la fe justifica al hombre sin las obras de la ley. Voy a repetir. La fe justifica al hombre sin las obras de la ley. ¿Y por qué eso es importante? Porque muchos viven sus vidas o intentan vivir sus vidas tratando de hacer algo para complacer, algo para agradar al Señor, para que ellos puedan obtener una entrada en el reino de Dios. Y así no es que no funciona. Una vez más, no importa qué Biblia tú estás leyendo, sea los cristianos o sea la católica, la Biblia dice la misma cosa. Vamos a desarrollar este punto aquí hoy día en Romanos capítulo 3, versículo 28. Note bien lo que dice. Concluimos, versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. En la versión católica lo dice de esta forma y dice así. Dice, pues estoy convencido de que el hombre obtiene la salvación por la fe y no por el cumplimiento de la ley. Escuche bien. En la versión católica lo dice de esta forma. Dice, Pablo, el apóstol Pablo está hablando. Pues estoy convencido de que el hombre obtiene la salvación por la fe y no por el cumplimiento de la ley.
Note bien. Mucha gente dice, sí, yo creo, pero tengo que hacer y hacer. Y están completamente equivocados. Quieren hacer algo en vez de ser algo. Y esos dos conceptos son muy, muy distintos. Mira, aquí Pablo por fin está llegando a la conclusión de un gran discurso por todo el capítulo 3, ¿no? Que esto es de importancia extrema. El hombre es justificado por la fe y no por las obras de la ley. La jactancia muestra esto. Cuando nos jactamos que, mira lo que yo he hecho, Señor, tú me tienes que aceptar. Mira lo que yo he hecho, tú me tienes que aceptar. Su jactancia está mostrando que tú no has comprendido nada. Mira, escucha esta pregunta. Me llama mucho la atención de las preguntas que envía la audiencia, ¿no? Y yo me quedo meditando y yo respondo personalmente a todas las preguntas individualmente, ¿no? Y algunas yo me quedo meditando. Escucha esta pregunta de parte de nuestra audiencia. Dice, ¿quién ha de ser alabado y puesto como objeto de gloria? Wow. ¿Quién ha de ser alabado y puesto como objeto de gloria? Mira, escuche otra pregunta. ¿Es el hombre el que tiene la jactancia? ¿Es el hombre el que tiene que jactarse? ¿Es el hombre el que tiene que jactarse? Escucha otra pregunta. ¿Es el hombre el que tiene que ser glorificado? ¿Es el hombre que tiene que ser glorificado? Escucha otra pregunta. ¿Qué hombre hay que pueda hacer estas cosas? Me encantó las preguntas, ¿no? Porque mire bien, si el hombre, a ver si lo digo correctamente, o bueno, lo voy a intentar. Si el hombre se creó a sí mismo y se salvó a sí mismo del pecado y de la muerte por sus propias obras, entonces es digno de ser glorificado. Punto. ¿Entiende? Ahora entiende el contexto de las preguntas que acabo de leer en voz alta. Si el hombre se creó a sí mismo y se salvó a sí mismo del pecado y de la muerte y por sus propias obras, entonces él es digno de ser glorificado. Y muchos están convencidos que esa es la verdad. Están más que convencidos que así viven sus vidas. Y el problema es que esa misma persona tiene la tendencia de compararse con otra persona. Y cuando tú haces eso, tú condenas a la otra persona porque nunca llega a su altura. Pero aquí está la tremenda realidad. El hombre no se hizo a sí mismo ni puede salvarse por sí mismo. Este es el problema que el hombre tiene. Cuando consideramos que el hombre es corruptible, ¿no? Y que el hombre nada puede hacer más allá de esta vida, la jactancia queda excluida. Su jactancia queda completamente excluida. ¿Bien? Así que el hombre no es justificado delante de Dios por las obras de la ley, es justificado por la fe, creyendo en Dios y en su justicia. Yo no me puedo salvar. Yo necesito que Dios me salve. Ahora, vamos a ver si podemos tomar en cuenta un pensamiento aquí. Porque lo estaba meditando cuando yo recibí las preguntas, yo me quedé mirando, leyendo las preguntas, y estaba leyendo las preguntas en silencio, y luego yo comencé a leer las preguntas en voz alta, y lo estaba viendo porque yo quiero tomar el tiempo de responder adecuadamente, ¿no? Lo mejor posible a las preguntas que entran. ¿Por qué? Porque mira, la gente me dice, ¿y por qué tomas tanto tiempo respondiendo a las preguntas? Bueno, porque son importantes. Pero si tú ni siquiera conoces a la persona, no importa si no conozco a la persona. Esa persona que hace una sola pregunta está representando a miles de otros en la audiencia radial, social, en las redes sociales y también en la televisión. Tú tienes que entender eso, que esa persona representa un sinfín de personas, a pesar que yo no los conozco personalmente, pero el respeto y la dignidad demanda y el amor de Dios de responder adecuadamente, ¿no?, lo mejor posible a una pregunta, una inquietud especialmente relacionada con nuestro Dios. Y lo estaba pensando, piense bien esto,
Pese a su gran capacidad y a todos sus logros maravillosos, el hombre es incapaz de vivir amor, gozo y paz con los demás. Es incapaz de controlar la vergüenza y la devastación del egoísmo y la codicia y la enfermedad y el accidente y el pecado y la muerte. Ahí está. Ahí está. Más del 90% de las cosas que suceden en este mundo están afuera de nuestro control. Pensamos que podemos controlarlo, pero no lo podemos hacer. Mira, la única esperanza que tiene el hombre, ¿no?, es llegar ante Dios. Esa es la única esperanza que tiene el hombre. Sin jactarse ni gloriarse en sí mismo, sino inclinándose con toda humildad. Creyendo en la ley de la fe, que Dios salva y justifica al hombre, creyendo en la justicia de Jesucristo. A ver si podemos amplificar esto utilizando otras escrituras. Mira, a ver, ¿cuál es el presidente? ¿Cómo han sido las cosas establecidas? Esta cosa, la ley de la fe, en vez de la ley de las obras. ¿Qué dice la Biblia para apoyar este sentimiento y este pensamiento bíblico? Abre sus Biblias en Génesis capítulo 15, por favor. Vamos al primer libro de la Biblia, en Génesis capítulo 15, por favor. Y mira lo que dice en Génesis capítulo 15, versículo 6. Y creyó a Jehová, ¿quién? Abraham. Y Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Qué fue lo que hizo Abraham para ganarse el favor de Dios? ¿Qué fue lo que él literalmente logró, lo que él hizo? Mira, en la versión católica lo dice de esta forma en Génesis capítulo 15. Escuche bien lo que dice aquí. Como digo, yo nunca tengo prisa. Mira lo que dice en versículo 6. Dice esto: creyó Abraham al Señor y el Señor se lo tomó en cuenta. Creyó. ¿Qué fue lo que él hizo? Él no pudo hacer nada. Dios le habló. Yo no entiendo, pero creo. No entiendo, pero yo creo. No sé cómo lo va a hacer, pero yo creo. El creer es aferrarse a lo que dice el Señor, a pesar que yo intelectualmente no lo puedo comprender. Como un niño le cree a sus padres, pero no entiende el proceso. Tú y yo tenemos que llegar igual como un niño delante de Dios, a pesar que somos una bola de viejos, ¿entiendes? Pero así tenemos que llegar delante del Señor. Abre su Biblia en Hechos capítulo 13. Vamos en el Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. Vamos Hechos capítulo 13, ¿no? Vamos a Hechos capítulo 13, por favor. Mira lo que dice. En Hechos capítulo 13, en lo que solamente quiero escoger unos versículos para mostrarle el punto aquí, o el concepto. Y aquí en Hechos capítulo 13, miren lo que dice en versículo 39. Mire, dice: y de que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Escuche bien. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree, no el que hace, el que cree. En la versión católica dice, lo que dice aquí en Hechos capítulo 13, versículo 39, y lo dice en una forma bien sencilla. Dice: la obtiene gracias a Jesús todo el que cree. Súper sencillo. El que cree. Ese es el problema. Nosotros preferimos a creer las mentiras de los políticos, las mentiras de los oficiales, en cuanto tú y yo sabemos que la mayor parte, no voy a decir todo, pero sabemos que la mayor parte son absolutamente corruptos. Y aún le tomamos la palabra en cuenta. Dependemos y ellos no cumplen.
y es la misma cosa, mes tras mes, año tras año, siglo tras siglo. La cosa no cambia, década tras década tras década tenemos la misma promesa de los mismos políticos, y no sé por qué nosotros cambiamos la trampa de creer. Una vez más, y no importa qué países nos encontramos, porque es la misma cosa. Ahora, en 1 Corintios capítulo 6, vamos a buscarlo. En 1 Corintios capítulo 6, mira lo que dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 6. Mire bien. Y quiero que vea algo aquí en versículo 11. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 11, escuche bien, dice, y estos erais algunos, mas ya habéis, dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora, aquí está, nota lo que dice, y quiero que sea un poquito más claro en esta versión católica, dice, y esto es lo que eran algunos de ustedes, pero han sido purificados, consagrados y salvados en el nombre del Señor Jesucristo, el Señor en el Espíritu de nuestro Dios. Ahora, ¿pero cómo hiciste esto? ¿Lo pagaste? ¿Lo compraste? ¿Lo negociaste? ¿Intercambiaste algo? No, hombre, es por el creer, Él cree que Él es lo que Él es, y Él va a hacer lo que va a hacer y hace lo que Él hace. En el libro de Gálatas, en Gálatas capítulo 3, vamos a la derecha. En Gálatas capítulo 3, mira lo que dice aquí en versículo 24. Gálatas capítulo 3, versículo 24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Voy a repetir. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. En la versión católica dice así, dice, la ley nos sirvió de acompañante para conducirnos a Cristo y así poder recibir la salvación por medio de la fe. Ahora, este es el concepto más difícil para mucha gente a comprender. Mira, la ley no puede salvar a nadie. La ley solamente te puede señalar que tú estás caminando mal. Ese es el propósito, ¿no? En otra palabra, es como un ayo, ¿no? Un tutor, ¿no? Un mentor, ¿no? Alguien que te va dirigiendo los pasos, y eso es lo que te va dirigiendo, y el propósito de la ley era señalarlo, apuntarlo, ¿ves? A Dios. O sea, te está apuntando, te está señalando. Era el signo principal. Mira, fíjese en Dios. El problema es que nosotros nos quedamos mirando a la ley, solamente a la ley. Pero ¿cuál es el propósito de la ley? Es para empujarlo. Por esa razón dice que Él es nuestro ayo o nuestro acompañante. Depende de qué versión de la Biblia tú estás leyendo, ¿no? Para dirigirnos a Dios. Y cuando miramos a Dios, podemos ver que su gracia. Ahora, ¿qué es lo que tú puedes intercambiar con la gracia? Nada. ¿Tú puedes comprar la gracia? No. ¿Tú puedes intercambiar algo por ella? No. La gracia es otorgada de parte del Padre. Ahora, yo vi el día de ayer, tuvimos aquí en la iglesia, ¿no? Y estábamos celebrando la iglesia, ¿no? Y luego en la tarde, ¿no? Tuvimos un poquito más de 300 personas que llegaron, ¿no? Para participar, ¿no? En un juego de fútbol, ¿no? Y estaban ahí, y ahí estaban unos padres dirigiendo a sus hijos, ¿no? Y yo mira, eso es un ejemplo. Ahí estaban unos padres dirigiendo a sus hijos, ¿no? ¿Ves? Con las reglas del juego de fútbol, mira, así. Y luego cuando ellos llegaron, ¿no? Y ellos, ahora yo sé lo que tengo que hacer. Y luego un niño, nos quedamos nosotros calladitos, más de 300 personas ahí debajo del sol. Nos quedamos mirando al padre y el niño le volteó al padre y luego le dijo, gracias, ahora yo entiendo y yo creo. Pero al principio el niño no entendía lo que él tenía que hacer con la pelota. Él no lo entendía. Pero el niño le volteó al padre y dice, ahora yo creo, yo entiendo.
¿Por qué? Porque el Padre era su ayo, era su acompañante. Bueno, el propósito de la Biblia, la palabra, es la ley, que es la palabra. Esa frase, la ley, la pueden intercambiar con la palabra de Dios, ¿no? Es a dirigirnos a Él. Y luego cuando nos fijamos en Él, podemos ver su gracia y creer, sí Señor, ahora yo creo. Si tú agarras ese concepto, que ¿quién se puede jactar? Tú y yo no nos hemos hecho a nosotros mismos. No los hemos hecho, por favor. Nadie. Mira, el nacimiento fue un acto externo de tu persona. La salvación es un acto externo de tu persona. Ahora, si tú entiendes ese concepto, vamos a rezar a Romanos capítulo 3. Mira lo que dice versículos 29 y 30. Romanos capítulo 3, versículos 29 y 30. Mira bien lo que dice la palabra del Señor. Dice, ahora, en estos dos versículos, aquí el concepto está hablando sobre la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios. Este es el concepto que se está tratando aquí. La naturaleza de Dios. ¿Ven? Que Él es el Padre universal, ¿no? Él es imparcial. Él no hace acepción de personas, ¿no? Y note bien que la fe revela al único Dios que trata con todos en forma equitativa, en toda forma igual. Mira, la única igualdad que existe en este universo es que Dios trata con todos nosotros de la misma manera. ¿Por qué? Porque Dios es imparcial. Dios no hace acepción de personas, ¿no? Él lo hace en una forma equitativa. En esa forma es todo. Mira, la única igualdad que existe es la cruz. Por ejemplo, la cruz. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están alejados de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, nunca alcanzarán la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, van a morir. Porque nunca van a ver la gloria de Dios. Esa ley es universal por todo el mundo. Luego, en Romanos 6:23 dice esto, dice, la paga del pecado es la muerte. Bueno, si tú vives en la Rusia, la paga del pecado es la muerte. Si tú vives en los Estados Unidos, la paga de la muerte es la paga del pecado es la muerte. Si tú vives en Perú, mira bien, la paga del pecado es la muerte. Si tú vives en Argentina, la paga del pecado es la muerte. Si tú vives en Guatemala, la paga del pecado es la muerte. Si tú vives en la China, la paga del pecado es la muerte. No importa dónde uno vive. Este es el punto aquí. Ahora, aquí en versículo 29 y 30, en Romanos capítulo 3, mira lo que dice. Ahora, escuche bien, porque este versículo comienza con dos preguntas que demandan una respuesta, y es obvia. En Romanos capítulo 3, versículo 29 dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿Sí o no? Mira lo que dice la Biblia. Este no es el comentario de Eddie Alfonso. Mira lo que dice la Biblia. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? ¿No es también el Dios de todos nosotros? Ciertamente también de los gentiles, de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Ahora, note bien, aquí no se trata de la denominación y la religión que tú crees que tú perteneces. Ahora, en la versión católica lo dice de esta forma, en versículos 29 y 30, y dice así, ¿y Dios lo es solo de los judíos? No, no lo es, también de los paganos. Sí, también de los paganos, ya que uno solo es el Dios que salva a los cuantos tienen fe. Ahora, aquí está un poquito más claro, y ¿sabe qué? Y más asemeja lo que dice en griego. Mira lo que dice aquí. Si también de los paganos, ya que uno solo es el Dios que salva a cuantos tienen fe, estén circuncidados o no lo estén. Este es el punto. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? La gente dice, pero mi Dios no piensa, mi Dios no haría eso, mi Dios no piensa así, mi Dios no es así. No sé de qué Dios tú estás hablando. Yo no tengo la menor idea de quién tú. El Dios de la Biblia es el Dios de todos. Él es el que ama, el que justifica, el que derrama gracia, el que derrama misericordia, pero también el que condena.
y derrama su justicia perfecta sobre el hombre. No estamos hablando de múltiples dioses, hay un solo Dios, pero Él es el Dios de todo. Ahora, si tú y yo entendemos eso, mira bien, ahora tú tienes que separar esta noción que tenemos de las denominaciones, de las religiones, etcétera, etcétera, etcétera. Porque mira, Dios transciende todo eso. Todo eso, Él transciende todo eso. Y si tú y yo captamos eso, mira bien, la primera cosa que yo creo que tú tienes que entender, yo tengo que entender, todos nosotros tenemos que entender, es que Dios creó a todos. ¿Sí o no? Dios creó a todos. Por lo tanto, Él es Dios de todos. Él es Dios de todos. Ahora, no existe un Dios de los judíos. No existe un Dios de los religiosos. No existe un Dios de los católicos. No existe un Dios de los bautistas. No existe un Dios de los presbiterianos. No existe un Dios de los metodistas. Es un solo Dios. Y luego hay otro Dios para los paganos, para los gentiles, para los incrédulos. No, hombre. No hay diferentes dioses de las razas y naciones del mundo, ni un Dios diferente para el África, otro para la India, un Dios diferente para los árabes, y un Dios diferente para el centroamericano, y otro Dios para los americanos, para los norteamericanos, y otro Dios para los sudamericanos. Eso no existe, por favor. Imagina, como digo, imagina la necedad de tal idea. Imagina la necedad de tal idea. Sin embargo, es una idea muy común. Hay solamente un Dios que creó el universo y solamente un Dios que es Dios de toda la humanidad. Hay un solo Dios. Eso quiere decir que tú y yo tenemos que darle a Él cuentas. Mira, ¿tú crees que Dios tiene un estándar diferente? ¿Tú crees que Dios tiene un estándar diferente para los chinos? ¿Tú crees que Dios tiene un estándar diferente para los de Chile? ¿Tú crees que el Dios tiene un estándar diferente para los brasileños? ¿Tú crees que Dios tiene un estándar diferente para los salvadoreños? ¿Tú crees que Dios tiene un estándar diferente para los cubanos? ¿Tú crees que Dios tiene un estándar diferente para los mexicanos? ¿Tú crees que Dios tiene un estándar diferente para los dominicanos? ¿Tú crees que Dios tiene un estándar diferente para los puertorriqueños? ¿Tú crees que Dios tiene un estándar diferente para los venezolanos? ¿Tú crees que Dios tiene un estándar diferente para los uruguayos? Y uno para los peruanos. ¡No, hombre! ¿Tú crees que Él tiene un estándar diferente para los de habla quechua? Uno para los que hablan español. Un estándar diferente para los de Inglaterra. ¡No, hombre! Y esto es importante. Dice, pero es obvio. No, no es tan obvio, porque lo que tú no estás captando es esto, que Dios tiene un solo estándar. Él es un solo Dios. Y Él tiene una sola medida. Él no tiene 2 medidas, 3 medidas, 4 medidas, 5 medidas. Hay una sola medida que Él usa para todos los hombres aquí en esta tierra. Mira bien. Imagina la necedad de tal idea. Mira, hay un solo Dios que creó todas las cosas. Si no creemos eso, en ese caso, ¿sabe qué? Tú no vas a captar y entender nada más. Mire bien, abre su Biblia en 1 Corintios. En 1 Corintios, vamos a 1 Corintios capítulo 8, por favor. 1 Corintios capítulo 8. Mira bien lo que dice la palabra del Señor aquí en capítulo 8. Mira bien, en versículo 6. En 1 Corintios capítulo 8, versículo 6, en la versión cristiana dice así. Dice, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Escucha bien. Solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Bueno,
En la versión católica lo dice de esta forma en el versículo 6. Sin embargo, para nosotros no hay más que un Dios, el Padre de quien proceden todas las cosas y para quien nosotros existimos, y un Señor Jesucristo, por quien han sido creadas todas las cosas y por quien también nosotros existimos. Esta versión más clara y más específica. Hay un solo Dios. Y con eso, bueno, ¿qué es lo que tú quieres decir? Lo que quiero decir es que Él tiene un estándar, una medida, una norma, una sola regla por la cual Él va a juzgar toda la humanidad. Si tú me dices que tú eres esto, que tú eres lo otro, a mí no me importa lo que tú quieres que tú eres. Mira, tú puedes tener 1 millón de personas completamente distintas una de las otras y hay un solo Dios. Y todos tienen que pasar por la misma puerta. Por la misma puerta. Mire bien, hay un solo Dios que ha hecho iguales. Hay un solo Dios que ha hecho iguales a todos los hombres. Mira. En el libro de Hechos, capítulo 17, mira lo que dice Hechos, capítulo 17. El libro de los Hechos, vamos a la izquierda, Hechos, capítulo 17. Mira bien lo que dice aquí. Y mira lo que dice en versículo 26. En Hechos, capítulo 17, versículo 26 dice, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Hechos capítulo 17, versículo 26. En la versión católica dice esto así. Dice, dice, Él creó de un solo hombre toda la humanidad para que habitara en toda la tierra, fijando a cada pueblo donde y cuando tenían que habitar. Escuche bien. Él creó, Dios, un solo hombre de toda la humanidad para que habitara en toda la tierra, fijando a cada pueblo donde y cuando tenían que habitar. Hay un solo. Hay un solo Dios que ha hecho iguales a todos los hombres. Bueno, hay un solo Dios en quien vivimos y nos movemos y somos. Hay un solo Dios en que vivimos, ¿no? Nos movemos y somos. Mira lo que dice en 2 versículos más. Versículo 28. Hechos capítulo 17, versículo 28. Mira lo que dice. Dice, vivimos y nos movemos y somos. Mira lo que dice. En la versión católica dice así, dice, ya que en él vivimos, nos movemos y existimos, así lo ha dicho algunos de sus poetas, somos de su descendencia. Tú puedes creer todo lo que tú quieras. Yo no te voy a detener en sus creencias, ¿no? Mi pregunta es si su creencia concuerda con lo que dice la palabra del Señor. ¿Sí o no? ¿Concuerda sí o no? Quiero saber si tu pensamiento, si tu razonamiento es coherente con la palabra de Dios. ¿Sí o no? Ahora vamos a amplificar esto un poquito más. En el libro de Mateo, capítulo 23, escuche bien, Mateo capítulo 23, versículo 9. Mateo 23, 9 dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. La palabra está clara. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Hay un solo Dios. Mira, escuche lo que dice. No llaméis Padre no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Bueno, en la versión católica lo dice de esta forma en Mateo. Mira lo que dice en Mateo capítulo 23. Capítulo 23, mira lo que dice en versículo 9, dice así. Ni llamen a nadie Padre en la tierra, esta es la versión católica, ni llamen a nadie Padre en la tierra, porque uno solo es un Padre, y el del cielo. Repito, ni llamen a nadie Padre en la tierra, porque uno solo es su Padre, es el del cielo. Ahora, yo no tengo este fin de semana, pasada, una señora me dijo, es que tú no entiendes.
Y la señora así me dijo, es que tú no entiendes, pastor, es que nosotros los católicos, nosotros nombramos a sacerdote padre. Yo dije, está bien, tú quieres hacer lo que tú quieres hacer, pero mira lo que dice tu Biblia. Y ahí le mostré, ¿y qué dice eso? Mira lo que dice, en tu Biblia, lo dice así, le dije. Dice, y a nadie, ¿no? En Mateo 23, a nadie llame a Padre, porque solamente tenemos uno en el cielo. Pero no entiendo. Que lo que está diciendo es que hay un solo Dios. Ese título representa a Dios. El hombre no puede ser padre. El hombre no tiene el derecho de usurpar el título y función que solamente le pertenece al Padre. Porque para ti el Padre solamente es para aquellos que son católicos. El problema es que Dios no es solamente el Padre de los católicos. Él es el Padre de toda la raza humana. Y tú tienes que hacer una de dos cosas. Aceptar lo que dice la palabra de Dios o rechazar lo que dice la palabra de Dios, pero tú y yo no tenemos la autoridad de cambiar lo que dice la palabra de Dios. Ahí está la diferencia. Entonces me quedo mirando y digo, no sabía eso. Mira, en tu Biblia, ábrela. Y ella dijo, sí, lo veo. Nunca había visto eso antes. Efesios capítulo 4, mira lo que dice. Efesios capítulo 4, versículo 6. Vamos a abrir. Efesios capítulo 4, versículo 6, mira lo que dice. Efesios capítulo 4. So, vamos ahí, por favor. Esta es la ventaja de no tener prisa. Tomar el tiempo para asegurar que nos podemos comprender unos a los otros y responder a las preguntas. En Efesios capítulo 4, versículo 6 dice, un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. En la versión católica lo dice así, dice un Dios que es el Padre de todos, que está sobre todos, actúa en todos y habita en todos. Un Dios, un solamente Dios. En Hebreos capítulo 12, mira lo que dice Hebreos capítulo 12, mira lo que dice en Hebreos capítulo 12, versículo 9. Dice así, por otra parte tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué? Porque no obedeceremos mucho mejor al Padre. Mira lo que dice el versículo. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? En la versión católica lo dice así en versículo 9. Dice así. Por lo demás, si a nuestros padres de la tierra los respetábamos cuando nos corregían, ¿cuánto más debemos someternos al Padre del cielo para tener vida eterna? En Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, mira bien, en Malaquías dice, no tenemos todo un mismo Padre. Mira lo que dice en Malaquías, no tenemos todo un mismo Padre, sí o no. Mira lo que lo dice, mira la forma que está hablando. No tenemos todo un mismo Padre, sí o no. No nos ha creado en un mismo Dios. ¿Por qué? Porque pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres. Tú y yo tenemos responsabilidad de reconocer. Yo no entro en esos argumentos de la gente que me dice, bueno, tú no entiendes que el padre de nuestra iglesia de los bautistas es así, el padre de nuestra iglesia de los presbiterianos es así, el padre de la iglesia de los pentecostales son así, el padre de la iglesia católica es así. No, ¿de qué tú estás hablando? Hay un solo Padre, uno. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro, no hay cinco, no hay múltiple de padres, solamente hay un solo Padre. Tú y yo tenemos que comprender y aceptar esa tremenda realidad si es que nosotros vamos a entender la salvación que viene y se proviene de un solo Padre. Y ahora el segundo punto que quiero compartir es este. Dios es el único Dios, por lo tanto todos somos justificados de una misma forma por la fe. Repito, Dios es el único Dios, por lo tanto todos somos justificados de una misma forma por la fe.
no existe una norma, no existe un estándar diferente para cada grupo. Simplemente todos tenemos que pasar por la misma barra, por la misma medida que el Señor ha establecido. Ahora, Dios no tiene, ahora la otra cosa que tenemos que comprender es que Dios no tiene favoritos. Dios no tiene favoritos ni muestra parcialidad. Nunca lo va a encontrar. Mira, Dios no hace que para que algunos sea más difícil salvarse. No lo hace. Dios es Dios, esto es, Él es perfectamente justo y equitativo en sus tratos. Mira, hay un solo Dios. Yo no sé por qué este concepto es tan difícil de captar. La gente lucha con el concepto. Ellos creen, bueno, mi papacito lindo, él me entiende, él me comprende y él va a ser, y él me va a tratar diferente porque él me comprende. No, quizás eso puede ser tu sentimiento, pero no es un sentimiento arraigado en la verdad. Este es el problema. Mira, hay un solo Dios. Esta es la parte más difícil para muchos a comprender. Mira, en el libro de Romanos, en capítulo 3, versículo 30, dice esto, dice, Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe los de la incircuncisión. En la versión católica lo dice así, en versículo 30, dice, ya que uno solo es el Dios el que salva en cuanto tienen fe, estén circuncidados o no lo estén. Mucha gente cree que ellos tienen su propio mérito, que ellos pueden presentarle a Dios su propio crédito, que le pueden presentar a Dios sus propios logros, que le pueden presentar a Dios. No, hay un solo Dios. Si tú no entiendes esto, tú no vas a comprender nada más. Tú vas a creer que tú tienes un Dios que hace acepción de personas, y no hay. Mira, en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5 lo dice de esta forma. Dice, hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo Dios. Un solo mediador. Mira, con todo respeto, ahora te puede molestar todo lo que tú quieras. Mira. Ningún santo puede servir como mediador. Ningún ángel puede servir como mediador. Ni la Virgen María puede servir como mediador. La Biblia dice Jesucristo. Mira, en 1 Timoteo capítulo 2, mira lo que dice la Biblia. Ahora, ¿te recuerdas ese señor con quien yo estaba hablando? Mira que te quiero mostrar algo. En 1 Timoteo, mira bien lo que dice aquí en capítulo 2, versículo 5. Dice así, porque Dios es el único, como único es también el mediador entre Dios y los hombres, un hombre Jesucristo. ¿De qué estamos hablando? La Biblia católica dice que dice la misma cosa. La Biblia católica dice la misma cosa. ¿De qué estamos hablando nosotros, no? El problema es que nosotros tenemos nuestras tradiciones y nuestras creencias propias elevadas a nivel de la Biblia. Así no funcionan las cosas. Hay un solo Dios, una sola norma, un estándar que Él va a utilizar para juzgar al hombre, o para bendecir o para condenar, para rechazar o para salvar. En el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 34, repito, Hebreos capítulo 10, versículo 34 dice lo siguiente, dice, porque de los presos también compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Uno dice, bueno, ¿de qué está hablando ahí? Bueno, vamos a ver otra vez. Nosotros no tenemos prisa. Mira lo que dice en Hebreos capítulo 10. Y note lo que dice en la forma como lo dice. Lo dice así, en versículo 34. Capítulo 10, versículo 34, lo dice de esta forma, dice, tuvieron en efecto compasión de los encarcelados, soportaron con alegría con los que se despojaron de sus bienes, sabiendo que tenían riquezas mejores, más duraderas. Lo que está hablando aquí es que Dios rescata el pobre como rescata el rico. Él va a rescatar el norteamericano como va a rescatar el chino. Él va a rescatar el mexicano como va a rescatar el peruano. No hay ninguna diferencia.
Ahora, nosotros tenemos diferencia entre nosotros. Pertenecemos a distintos grupos étnicos, pertenecemos a distintas culturas, distintos idiomas, dialectos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando se trata con Dios es un solo estándar. En el libro de Hechos capítulo 15 versículo 9, Hechos capítulo 15 versículo 9 dice esto, dice: y ninguna diferencia Dios hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Aquí encontramos que Él está hablando que no hubo ninguna diferencia entre los judíos y los que no eran judíos. Esa misma verdad en ese entonces es la misma verdad de hoy en día. En el libro de Romanos capítulo 2 versículo 11, por favor, abre su Romanos capítulo 2 versículo 11, dice esto, dice: porque no hay acepción de personas para con Dios. Más claro todavía. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Es que eso no existe. No existe. A mí no me importa. Y lo que pasa en Latinoamérica, siempre que nosotros queremos siempre ser algo diferente. No. Mira, para el mundo, en el mundo, esta tierra donde tú y yo estás viviendo, para el mundo, los hispanos son hispanos. Ellos no entienden la diferencia entre un mexicano y un argentino. Ellos no entienden la diferencia entre un guatemalteco y un peruano. Para ellos es, hispanos son hispanos, Latinoamérica es Latinoamérica. Ellos no entienden la diferencia. Es como nosotros luchamos. Para nosotros, todos que vienen de la Asia, no, todos son chinos. No son chinos. No todos son chinos. En los Estados Unidos, la gente cree que todos son mexicanos. No todos son mexicanos. Pero hay una sola ley. Y esa ley se pertenece a todos. No importa qué grupo tú perteneces. Hay una sola ley y esa ley se aplica igual a todos, a todos, a todos. No hay ninguna diferencia. En el libro de Romanos capítulo 10, por favor, abre su Biblia. En Romanos capítulo 10, mira lo que dice versículos 12 y 13. Romanos capítulo 10, versículos 12 y 13 dice: porque no hay diferencia entre judío y gentil, judío y griego. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos, para con todos los que le invocan. ¿Por qué? Porque todo aquel que invocaré en nombre del Señor será salvo. El punto es este. Este es el punto, mira. Cuando un hombre confía en Dios, ¿para qué? Para la salvación y para que sea atribuido a justicia en Cristo, la fe de ese hombre es prueba que Dios es y que hay un solo Dios vivo y verdadero. Porque Dios deposita la fe de creer en Él en el corazón igualito en cada persona. Otra vez, no importa qué grupo étnico pertenece, de qué país viene, Dios tiene una sola fe que Él va depositando en el corazón de cada uno. Ahora, la prueba que Dios se trata con todos los hombres equitativamente, que el pecador se salva del mismo modo que todos los demás creyentes. Te quiero hacer una pregunta. ¿Qué es lo que te detiene a ti? ¿Tu orgullo? ¿Tu orgullo es lo que lo que te está deteniendo a ti? Ese es el problema. Tu orgullo te tiene a ti amarrado atrás. Tú vas a morir y vas en camino al infierno por tu orgullo. ¿En serio? Piensa bien lo que tú me estás diciendo. Piensa bien lo que tú me quieres convencer. Porque tú dices, bueno, que tú no entiendes, es que yo soy presbiteriano, yo soy católico, yo soy esto, yo soy bautista, yo soy pentecostal, yo soy qué sé yo. No, tú no entiendes, yo soy peruano, no, yo soy chileno, yo soy ecuatoriano, yo soy venezolano. ¿Eso es lo que tú me estás diciendo? No, yo soy hondureño, yo soy salvadoreño, yo soy mexicano. ¿De qué estamos hablando? Hay una sola entrada en el cielo. Y esa entrada es por el Señor. En el libro de Juan capítulo 14 dice así. En Juan capítulo 14, Jesucristo, estas son las palabras de Jesucristo. Estas no son las palabras de Eddie y de Alfonso. Juan capítulo 14, él dice así en versículo 6. Mira lo que dice. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar hasta el Padre sino por mí. ¿Qué parte de eso no entendemos? Yo soy Jesucristo, en la Biblia católica dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre sino por mí.
La entrada es solamente, exclusivamente, ¿a través de quién? A través de Jesucristo.